Sí, muy bien. Muchas gracias por ustedes por convocarme y poder hablar sobre las estadísticas y los datos. Sí, ustedes hicieron una investigación, la tengo aquí un pequeño resumen que analiza la transmisión de la enfermedad del virus en Chile según las cuarentenas decretadas por la autoridad sanitaria. Si entendí bien de lo que leí, profesor, ustedes analizaban el tema de cuando se decretaba una medida sanitaria, como la cuarentena, por ejemplo, o el desconfinamiento, fase 2, fase 3, no sé, y cómo estadísticamente se comportaban los contagios tras esta notificación. Por ahí va un poco el estudio que ustedes hicieron, ¿o no? Sí, bueno, muy resumidamente, pero en realidad esto surgió con un interés de algún grupo de estudiantes y también yo los motivé bastante a los estudiantes el año pasado. Comenzamos a analizar algunos datos que genera el DEIS y que lo administra el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo, ¿cierto? Eh, entonces, en ese momento dijimos, sería bueno estar revisando cómo se dan el proceso de los confinamientos, ¿sí? Ese fue uno de los puntos, independientemente de lo que fuese a surgir de ese análisis, ¿sí? También nosotros no nos preocupamos en el tema de poder buscar factores controlables que pudiesen explicar las diferentes procesos, cómo se estaba dando el confinamiento. ¿A qué voy con eso? Voy al hecho de que, bueno, en epidemiología hay un área que es la vigilancia epidemiológica, entendiendo que la vigilancia epidemiológica es un área donde se preocupa de estar revisando los planes o políticas de salud pública, cómo se están llevando a cabo, cómo se están dando en la realidad, de manera que constantemente hay que estar revisando si teóricamente las políticas que se diseñan tienen la efectividad que se espera en la realidad a la hora de ser aplicada. Ese es como el punto, vuelvo a insistir, independiente de lo que fuese a surgir en cuanto a las explicaciones de algunos factores. Bueno, eso fue y una de las cuestiones que nosotros revisamos, vuelvo a insistir, el tema del proceso de las cuarentenas y cómo se estaban dando los casos confirmados, los contagios confirmados, y a medida que se iban decretando estas cuarentenas. Junto con esto también nosotros pudimos lograr estimar lo que se conoce como el número reproductivo instantáneo, que es un parámetro muy relevante para la gente que toma decisiones. Bueno, lo hicimos con unos modelos estadísticos, porque una de las cuestiones muy relevantes es tener una estimación confiable, por no decir precisa, de este número reproductivo instantáneo, porque de acuerdo a ese valor es que toman decisiones las autoridades. Bueno, conjuntamente entonces analizamos el número de casos confirmados por el número reproductivo instantáneo y además eh, las fechas que se estaban entregando, decretando estos confinamientos, cuánto era el lapso de que se decretaban estos confinamientos y a la vez el porcentaje de población en relación a la región que se consideraba en confinados, ¿sí? Bueno, podríamos decir que es heterogéneo el comportamiento tanto de el número de casos confirmados, contagiados, del el R0, lo que es el número reproductivo instantáneo, y además el proceso o cómo se lleva los confinamientos, ¿sí? Esos tres, digámoslo así, variables son bastante heterogéneas en todas las regiones. Eso quiere decir que no podemos eh, revisar una región para hablar de otras, ni podemos en función de una región explicarlo o entender lo que está sucediendo con las otras.
¿sí? Profesor. Además, esto nos dice, dígame. Sí, no, estaba siguiendo su línea para lograr entender un poquito más en profundidad, digamos, el análisis que se hizo. Nosotros, sin tener datos, que son los que ustedes tienen, que son los que ustedes manejan, digamos, teníamos una idea, y era que las cuarentenas en la región o en Chile en general, como había una disminución de la movilidad, más bien no todo lo intensiva que uno podría esperar, digamos, las cuarentenas, claro, funcionaban en términos, primero, de estabilizar el número de casos, pero no con la rapidez que se quisiera. Lo que pasa es que uno podría esperar que se decrete cuarentena, que es total y absoluta, ¿no es cierto? Y en 14 días ya los números se vayan a pique, bajen muchísimo, porque 14 días se ha estimado como el ciclo de reproducción del virus. Pero lo que hemos entendido es que pasan semanas, hasta meses, pese a que se ha decretado cuarentena, y los números no bajan. Lo que demuestra, y eso es lo que entiendo que es tal vez una de las principales aseveraciones que se pueden hacer tras el estudio de ustedes, digamos, ya formalmente, porque era una idea que teníamos nosotros, las cuarentenas no funcionan de frentón o no funcionan en la medida de lo esperado, digamos, que es estos famosos 14 días que después debieran bajar los contagios. No sé si me logré explicar. Sí, para allá iba, de alguna manera. Sí, es eso. O sea, de alguna manera nosotros podríamos, en la investigación que realizamos, detectamos 3 regiones que de alguna manera no se comportan o no se condicen con lo que se esperaba. O sea, si tú decretas cuarentena, se espera que dentro de unos 14 días, dentro de 2 semanas, esos números del número de contagiados haya una sostenida baja, claro, un sostenido de crecimiento si estas cuarentenas son decretadas. Bueno, les menciono, ¿sí? Entre las comunas que no se condicen con lo esperado, está la comuna del Biobío, la Araucanía y los lagos, ¿sí? Es lo que pudimos de alguna manera concluir certeramente, con ciertas incertezas o probabilidades, ¿cierto? Es lo que pudimos concluir en nuestro artículo, ¿cierto? Que fue publicado en Signa Vitae, una revista epidemiológica. Entonces, ahí son 3 comunas, son 3 regiones de alguna manera que no se condicen con lo esperado. Bueno, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a decir si la infraestructura que se coloca en estas regiones está siendo bien ocupada. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, sean fondos monetarios, sean capacidad de personas o recurso humano dedicado, sea decretar lo que se llaman servicios emergentes, servicios indispensables, y el control, ¿cierto? El control que se podría hacer para la cuarentena. O sea, de alguna forma, con esto también nos dice que las medidas que se vayan a tomar, estas tienen que ser locales. Esta tiene que ser considerado lo que está sucediendo en las regiones de manera local, de una forma relevante. No puede ser decretado o no puede ser analizado por entes que están en una región, ¿cierto?, metropolitana, y revisando estadísticas y no conocer el comportamiento in situ de las regiones. Sí, esto de alguna manera claramente está diciendo que las medidas tienen que ser descentralizadas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nosotros podemos concluir. Junto con eso también podríamos mencionar que bienvenido sea la vacuna, y lo otro que son son periodos de tiempos antes de que se pudiese obtener la vacunación o la inmunidad a un porcentaje, no sé, pues estábamos hablando del 10% en ese momento cuando nosotros tomamos los datos, de manera que no apreciamos la baja sostenida de todos nuestros índices. Pero lo que nos dice es el buen uso de los recursos públicos, y además
nos habla de una cosa un poco más antropológica, un concepto más filosófico, que tiene que ver si cuando tú te cuidas o cuando te vas a cuidar o proteger, ¿en qué estás pensando? Si estás pensando de manera individual o de manera colectiva. ¿Sí? Claramente acá nosotros apreciamos que el concepto de cuidarse tiene que ser visto también de una manera colectiva. ¿Sí? Bueno, espero que haberle respondido, pero quiero aprovechar de dar las gracias a los coautores y a los colegas que también nos apoyaron en esta investigación. Y no debo dejar de nombrar al estudiante Nixon Jerez, al profesor Joel Muñoz, al profesor Jorge Figueroa, que son de acá del Departamento de Estadística de la facultad, y también a un colega de la Universidad de Valparaíso, Víctor Leiva. ¿Sí? Sí, eso es lo Sí, que nosotros, y fue bien recibido, pues es un tema bastante contingente, y estos trabajos que nosotros estamos colocando, yo no lo he visto en otros lugares, no lo he visto en otras plataformas de comunicación. Estamos muy preocupados de bajar, pero junto con ello tiene que ver cómo se está llevando o cómo se están tomando las decisiones, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir que estas decisiones tienen que ser consideradas el hecho de qué está sucediendo in situ, qué es lo que está sucediendo en las regiones, qué está sucediendo en las comunas, ¿sí? Yo le podría decir, por ejemplo, hablando más también en detalle, que el comportamiento del proceso de confinamiento es bastante heterogéneo. Hay algunas regiones, yo no entiendo por qué hay algunas regiones que se decreta en un porcentaje muy alto en relación a la población de la región, en una fecha muy corta, y luego esa se deja de decretar ese confinamiento. Pero así hay regiones como por ejemplo la metropolitana y la región de Valparaíso, podríamos decir que ha sido paulatino el decreto y sostenido. O sea, podríamos ver como una especie de pirámide, ¿sí? Una especie de lo que pasa, pirámide. lo que pasa, lo que pasa, profesor, que yo creo que ahí entran a tallar otro tema, digamos. Entra a tallar el tema político, tengo la sensación. Y no sé si ese factor está dentro del análisis que hacen ustedes, pero ahí yo creo que entra a tallar otras cosas, entra a tallar temas políticos, qué tanto puede o no presionar eventualmente un alcalde de Valparaíso, por ejemplo, que yo pensé inicialmente podía estar entre las regiones que usted dijo tenían avances diferentes en la pandemia. La conclusión es notable, la conclusión final es notable del estudio que hicieron ustedes y que da cuenta que efectivamente confirma lo que hemos dicho en todos los tonos. La administración de la pandemia debe ser territorial, porque la gente y los comportamientos de las personas son distintas en el país. Si tenemos un país muy largo, son más de 4.000 kilómetros, la gente está distribuida en todo el país, entonces ¿cómo va a ser lo mismo una medida para Santiago, Pispiri y para Coyhaique? Necesitamos efectivamente una administración descentralizada de la pandemia. Lo suyo fue análisis solo de números de contagios. No analizaron, por ejemplo, se lo voy a preguntar sin saber, profesor, discúlpeme, no analizaron, por ejemplo, el tema de los resultados más catastróficos del coronavirus, que es la muerte. ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo he escuchado en términos generales que aquí en Concepción o en la región del Biobío en general, estadísticamente muere menos gente que en otros lugares o en otros puntos del país. No sé si ese ítem lo tocaron, a lo mejor me estoy equivocando en preguntarle, pero no sé si algo vieron de eso. No, nosotros no nos involucramos el tema de los fallecimientos y las muertes, el número de muertes por esta pandemia. Bueno, yo no quiero lanzar alguna conclusión que no ha sido referenciada, ¿cierto? Pero sí le podría decir que es necesario tener medidas que te pueden adelantar o tener algunos indicadores que te puedan decir o medir lo que está sucediendo. Una de las cuestiones que yo creo necesario que al comienzo una institución de educación superior privada tuvo una relación con Telefónica y pudo crear el índice de movilidad. Pero ese índice de movilidad lo que se hizo, se dejó público un par de meses. No es así como en otros países, ¿sí?, que esta información se deja pública y pueden ellos construir lo que se denomina un índice de movilidad de calidad.
nosotros no tenemos ese índice de movilidad. ¿Ah? Y básicamente en la construcción pasa por tener que ir a las compañías telefónicas, porque el GPS que está incrustado en los celulares es una información geolocalizada y tú podrías decir cuán lejos te mueves de tu lugar de residencia. Ese de índice de movilidad. Cuestiones que yo siempre esperé cuando comenzaron a surgir, en otros países sí lo tenían, ¿sí? Y aquí no lo tenemos. Ese es un punto. El otro punto, que el predecir o adelantarse con algunos modelos matemáticos estadísticos es muy complejo, pues la predicción en estos procesos tendría que darse condiciones, por decirlo así, como de estacionarios que se mantengan, pero estos procesos siempre se están interviniendo, están interviniendo en colocar la cuarentena o se está interviniendo en colocar la vacuna. También es otro punto entonces tener medidas para prevenir. Y nosotros también, aquí les menciono ya, adelanto, estamos tratando y pensando en construir un índice que nos podría hablar de esa prevención o ese adelanto a los acontecimientos. Sí, y también estamos aplicando algunos procedimientos estadísticos. Sí, esa era mi siguiente pregunta, sí, digamos, y ya última para ir finalizando. ¿Cuál es el siguiente paso en el contexto de la investigación que ustedes han realizado? Digamos, profundizar en qué, digamos. Bueno, ahora estamos generando, a partir del número reproductivo instantáneo, ¿sí? Lo estamos clasificando entre aquellos números índices reproductivos instantáneos, si es mayor que 1 o menor o igual a 1. Eso te hace una clasificación, porque si es mayor que 1, la pandemia está descontrolada. Sí. Y si es menor o igual a 1, tienes un control sobre ella. ¿Sí? Entendiendo que el número reproductivo instantáneo es la velocidad e intensidad que una persona que está contagiada contagia a, dependiendo del número. Si es a 2 es porque contagia a 2, si el número reproductivo es 3 contagia a 3. ¿Sí? Ese índice nosotros lo estamos considerando y estamos midiendo el periodo de tiempo, que es número de días, el número de días, cuando el número reproductivo instantáneo permanece sobre 1 y a la vez el número de días que permanece menor o igual a 1. Entonces, ese número de días lo podemos ver como lo que se llama variable positiva o de vida, y estamos incorporando muchas técnicas, lo que se llama en estadística análisis de sobrevivencia. Eso también nos daría a nosotros una especie de prevención de lo que va a suceder y contrastarlo con lo que tú dices, poder ver si estos números, si estos índices, cuánto están afectando o pueden hablarnos de lo que va a suceder en las urgencias, en las camas críticas, por ejemplo. Muy bien, quiero agradecer a Bernardo Lagos, profesor de Estadística de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencia Física y Matemática, director de esta investigación que realizó análisis estadístico sobre la propagación del COVID-19 en Chile, que determinó diferencias en el comportamiento en 3 regiones, entiendo, Biobío, Araucanía y Los Lagos, lo que confirma, insisto, lo que hemos dicho en todos los tonos, digamos, que se requiere para estos casos una administración territorial de la pandemia. Así que, don Bernardo, muchas gracias por participar en esta conversación con TV Noticias, que esté muy bien. Muchas gracias y bueno, a su disposición por cualquier otra situación. Eso, que esté muy bien, y a través suyo a todo el equipo que participó de esta investigación, por supuesto. Muy bien, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Estamos un poquito pasados la hora, pero vamos y volvemos.